El día de hoy veremos la tercera y última clase respecto a los procesos metabólicos que tiene el material genético. Tenemos tres procesos. Replicación, donde el ADN se replica, se genera una copia semiconservativa de sí misma, no es exactamente igual, no es conservativa, es semiconservativa. Tenemos la transcripción, que era de la clase anterior, donde vimos cómo se generan los ARN, principalmente el mensajero, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño resumen antes de avanzar con la traducción. Y hoy nos toca finalmente el proceso de síntesis de proteínas, ¿ya? Este proceso de síntesis proteica se conoce como la traducción. ¿Por qué? Básicamente porque hay alguien que tiene que traducir toda la información que está codificada en el ARN mensajero. Y una vez que esa información codificada sea leída, sea traducida, yo voy a estar en pie para poder hacer la síntesis de las proteínas tal como se ve en la animación, donde los aminoácidos se van a ir uniendo para informando una proteína. Ya, pequeño resumen. Es importante saber bien la relación que existe entre los tres tipos de ARN, el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Recordemos que el mensajero tiene la información codificada propia, proveniente del mismo ADN que está encerrado en el núcleo. Recuerde que esta información está codificada en tripletes que se llaman codones. ¿Qué eran los codones? Eran tres bases nitrogenadas unidas que tienen una pequeña información. Esa información que está contenida en los codones tiene su complemento. Ese complemento se llama anticodón, que va a ser parte del ARN de transferencia. ¿Cuál es lo importante y por qué hay que recordar esta información? Porque cada ARN de transferencia, como se ve en esta animación, está asociado con un aminoácido. Entonces, para que se vaya entendiendo, la proteína que yo voy a generar, finalmente, va a depender necesariamente de los codones que estén en el mensajero. No siempre va a ser exactamente igual, porque sabemos que hay por lo menos 64 combinaciones de tripletes que dan aminoácidos distintos y el orden me va a generar finalmente proteínas distintas, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo a esa fila ordénese, va a ser una identidad de fila. Pero si le digo a la segunda fila de estudiantes que se mezcle con la primera, ya no van a ser la misma fila, van a ser distintas, porque el orden cambió. En el tema de la traducción, el orden de los codones no siempre es igual, sino que se va cambiando. Y al cambiar la posición de los codones, voy a generar proteínas distintas, porque los aminoácidos se van a posicionar de manera diferente, ¿ya? Eso es sumamente importante para ir comenzando con el proceso de la traducción del material genético. Ya, ¿dónde se lleva a cabo este proceso de la traducción finalmente? Recuerde que durante la replicación entendimos que el ADN se tiene que abrir, vamos a necesitar enzimas que van a, comillas, copiar la información del ADN, pero todo esto va a ser en el núcleo de la célula. Todo en el núcleo de la célula. En la transcripción, cuando el ADN se vuelve a abrir para que factores de transcripción más la polimerasa puedan fabricar un ARN, este ARN, el mensajero, también va a estar en el núcleo. La diferencia es que el ARN mensajero, como es chiquitito, como es delgado porque tiene solamente una hebra, puede salir del núcleo por los poros nucleares, que son como las ventanitas que tiene el núcleo. ¿Para qué? Para ir en dirección a los ribosomas que están en el citoplasma, fuera del núcleo, dentro de la célula, en el citoplasma. Y en los ribosomas, que están conformados por proteínas y por ARN ribosomal, va a ser finalmente donde yo voy a realizar esta traducción del material genético. Voy a tomar el ARN mensajero, se van a empezar a unir los distintos ARN transferencias con distintos aminoácidos, recuerde que es en base al codón, y se va informando una proteína. ¿La proteína dónde se forma?
En el citoplasma, porque ahí están los ribosomas, no se forman en el núcleo. Esa es una pregunta que yo generalmente agrego en la prueba. Ya, en la imagen, donde dice características del ARN ribosomal, donde dice participa en la traducción, tenemos el ribosoma. Todo este complejo que está acá va a ser el ribosoma. Y el ribosoma va a estar formado por dos partes. La subunidad menor, porque es chiquitita, y la subunidad mayor, porque es grande. Ya, en la subunidad mayor, si se dan cuenta, hay diferentes sitios. ¿Ya? El sitio E, P y A, más conocido como EPA, ¿cierto? EPA. Estos sitios se pueden ver de esta manera o se pueden representar como rectángulos, pero para que ustedes lo asocien mejor, miremos mejor esta parte, esta subunidad mayor del ribosoma, donde tiene una forma determinada. Y precisamente esa forma determinada, como especie de taladro, como dijeron la otra vez, es la misma forma que tiene el ARN de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que me indica esto? Me indica lo siguiente, para entender ya el tema de la traducción. Va a estar la subunidad menor del ribosoma. ¿Ya? Va a estar separada de la mayor. Esto va a estar abierto como la boca del Pac-Man, abierto. Entonces, en la subunidad menor del ribosoma va a llegar el ARN mensajero. ¿Ya? Una vez que el ARN mensajero llega a la subunidad mayor, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a posicionar un ARN de transferencia. Aquí, llega la flecha, ahí, pa. Y una vez que en la subunidad menor esté el mensajero, se ancle el de transferencia, esto se va a cerrar y la subunidad mayor se va a acoplar arriba. ¿Ya? Entonces esto va a quedar cerrado, va a ser un complejo. De hecho, se llama complejo de traducción. Y una vez que el ribosoma se cierre completamente, va a ocurrir lo que les mostraba anteriormente en esta animación. Ya se va a empezar a mover porque cada uno de los ARN de transferencia va a comenzar a llegar. Y esto va a ser igual de como vimos en la burbuja de replicación. Ya no es estático esto, sino que el ribosoma se comienza a mover. ¿Ya? Entonces, si inicia el mensajero en esta zona, yo me posiciono acá, se cierra el ribosoma completamente y comienzo a moverme hacia, por ejemplo, mi izquierda. Se empieza a mover. ¿Para qué se empieza a mover? Para ir leyendo todos los codones, ir posicionando todos los ARN de transferencia con su aminoácido y estos se vayan pegando y así fabricando eventualmente una proteína. Lo estoy haciendo de manera bien general porque es la introducción, después lo vemos como en específico, ¿ya? Pero más o menos así funciona la traducción, muy general. Ya, ahora sí empezamos, chicos. Mira, la clase de hoy no es tan larga, ¿eh? Quizás se va a extender un poquito porque hoy vive espacio por espacio. Mira, escúcheme. En la siguiente diapositiva, que se denomina proceso de traducción, y hay una pregunta que dice cuáles son las etapas de la traducción, también lo quise separar en 3 etapas, tal como lo vimos en replicación, tal como lo vimos en la transcripción. Entonces, en la traducción, que insisto, la traducción es la síntesis de la proteína. ¿De dónde sale la información de la proteína? Del ADN, transformado en ARN mensajero. Tenemos 3 etapas. El inicio, la elongación, o la traducción como tal, y el término de este proceso, ¿ya? En el inicio vamos a tener, la unión de los ribosomas, la unión del ribosoma con el ARN mensajero y el primer ARN de transferencia, lo que le comentaba anteriormente, ¿cierto? Tengo la subunidad menor, llega el mensajero, se posiciona el de transferencia y una vez que ocurre esto, la subunidad mayor lo tapa y queda todo redondito. Todo redondo para poder iniciar el proceso de la traducción. La segunda etapa ya es la traducción como tal, la elongación. Aquí el ARN transferencia trae diferentes aminoácidos al ribosoma, formando una gran cadena de aminoácidos. Recuerde, la posición de cada aminoácido que es traído por el de transferencia
depende del codón del mensajero. Si el codón del mensajero me dice A, U, ¿cierto? El anticodón del de transferencia sería U, A, el complemento. Y ese está asociado a un aminoácido. Entonces el triplete o el codón que está al lado mío en el mensajero va a ser otro codón. Por ejemplo, CCC. Entonces la transferencia trae el anticodón GGG con otro aminoácido. Entonces, ¿cómo se va a ir posicionando cada ARN transferencia con un aminoácido determinado? Depende de la información que esté en el mensajero. Depende del codón que hay en el mensajero. Y finalmente tenemos la tercera etapa de término o finalización. Acá, por ejemplo, lo que ocurre es que antes de terminar de traducir y recorrer todo el ARN mensajero, yo les comentaba en la clase anterior que habían algunos codones de término. Entonces, cuando se está leyendo el mensajero y llegamos ya a la repitencia constante de codones de término, esto se elimina, ¿ya? El ribosoma se vuelve a abrir, como está en la imagen, y finalmente el proceso acaba. Ahora, importantísimo. En la replicación nosotros necesitábamos de enzimas, si se acuerdan, la topoisomerasa, la helicasa, en fin. En la transcripción teníamos solamente una enzima que era la ARN polimerasa 2 que hacía el mensajero. Y después habían puros factores de transcripción, el TF2A, el TF2B, en fin. Acá también hay factores, pero factores de traducción o de elongación, ya que son poquitos, que los vamos a revisar en breve. En la diapositiva, para que después se lo vea en Classroom, en la diapositiva que dice proceso de traducción, inicio, donde hay 3 procesos de reconocimiento, de unión y de iniciación, les voy a explicar la relación que existía de la clase anterior en el proceso de la madurez del ARN mensajero antes de salir del núcleo para encontrarse con el ribosoma, con el inicio de la síntesis de las proteínas, que es la traducción. Atención. En el punto número 1 de reconocimiento, es importante que sepan lo siguiente, que el mensajero, una vez que sale del núcleo, se va en búsqueda del ribosoma. Pero el ribosoma no tiene ojos, ¿cierto? El mensajero, como es una molécula, tampoco tiene ojos. Entonces uno se podría preguntar, tío Nico, ¿y cómo saben dónde tienen que llegar? Y una vez que el mensajero llega al ribosoma, ¿cómo el ribosoma sabe que es el mensajero? Por la caperuza que vimos la semana pasada. Yo les comentaba que una vez que se crea el ARN mensajero en el núcleo de la célula, antes de ser liberado hacia el ribosoma, el núcleo pasa por un proceso de madurez. Ese proceso de madurez contemplaba 3 pasos. Primero, en el extremo 5, agregar una caperuza de 7-metilguanosina. En el extremo 3, vamos a poner una caperuza de poli-A, que eran puras adeninas. ¡Ah! Y en tercer lugar, estaba la eliminación de los intrones, que era información genética no codificante. ¿Qué quería decir eso? Que no sirve para una proteína. Ya no se asocia con ningún aminoácido, es como si... No sirve. Está, pero no hace nada. Para que el mensajero, una vez que abandone el núcleo, se encuentre con el ribosoma, y el ribosoma dice, oh, sí, eres el mensajero. ¿Cómo lo sabe? Porque puede reconocerlo mediante la caperuza de la 7-metilguanosina. Si un ARN mensajero, por alguna situación genética, por ejemplo una mutación, pierde la capacidad de realizar una caperuza de 7-metilguanosina, esa información genética no sirve. Tengo el mensajero, ¿cierto?
Tengo por un extremo la caperuza de 7-metilguanosina y por el otro extremo la caperuza de la poli A, puras A. ¿Ya? Entonces, eventualmente este ARN mensajero sale del núcleo y se quiere encontrar con el ribosoma. El ribosoma, ¿cómo lo reconoce? Lo reconoce por esto que está aquí, que es la caperuza de 7-metilguanosina. ¿Ya? Si no tuviera, como les comentaba anteriormente, esta caperuza de 7-metilguanosina, esa información genética, donde se gastó energía para replicar el ADN, para transcribirlo, para generar mensajero, no sirve de nada porque no se va a poder acoplar al ribosoma y por consiguiente no va a realizar ninguna síntesis de proteínas. No va a haber traducción. ¿Ya? Entonces necesito, y esto es pregunta de la prueba, necesito para el reconocimiento del ribosoma y del mensajero la 7-metilguanosina del extremo 5 del ARN mensajero. Si no está, no se puede leer. No se puede leer, chicos. Ya. Entonces, una vez que se reconoce... ¡Oh, mira! La 7-metilguanosina. Por la subunidad pequeña, menor del ribosoma. ¿Dónde se va a detener? Se va a detener en un codón que está presente en el mensajero, que es el codón de inicio de la traducción, el que da puntapié inicial para que se comience a sintetizar esta proteína. ¿Cuál es el codón? Y esto se lo tiene que meter en su cabeza. AUG. O como yo me lo aprendí en la U, A, una guanina. Así me lo aprendí. AUG, A, una guanina. Y ahí me lo aprendí. Ya. Ese va a ser el codón de inicio. ¿Dónde está este codón? En el mensajero. Ya, y el mensajero ya está acoplado con la subunidad menor del ribosoma. Ya. Este codón de inicio siempre va a traer al ARN de transferencia que tenga su complemento, en este caso UAC. Toda traducción inicia con el mismo aminoácido. ¿Cuál es ese aminoácido? La metionina. Entonces tenemos el mensajero, se une con la subunidad menor del ribosoma, como la reconoce por la caperuza de 7-metilguanosina. Se anclan y el codón de inicio va a ser el A, una guanina, AUG. ¿Ya? Y ese AUG tendrá su anticodón en el de transferencia que está asociado con la metionina. Todo proceso de traducción del material genético o toda síntesis de proteína inicia con el mismo aminoácido, metionina. Todos, absolutamente todos. ¿Ya? Al final se va a sacar. Al final del proceso se saca esa metionina. No sirve. Pero todos inician con ese codón AUG que trae la metionina. ¿Me sigue este? Perfecto. ¿Ya? Una vez que está el codón AUG, que llega el ARN transferencia con su metionina, ya lo ubican, la subunidad mayor del ribosoma se posiciona. Y ahí podríamos decir que se realiza completamente el complejo de inicio de la traducción, porque el ribosoma ya está cerrado. Tengo la subunidad mayor, la menor, el mensajero, el de transferencia y la metionina. Y ya con eso iniciamos la traducción. ¿Qué quiere decir eso? Que tendré que leer todos los codones que siguen hacia el extremo 3. ¿Me siguen? Gracias, Lisa. ¿Sí? Perfecto. En la animación, donde dice proceso de la traducción, hay una animación hermosa de una persona cuyos derechos de autor están en todos lados, donde podemos identificar lo que les comentaba recientemente en las 3 imágenes de reconocimiento, en fin. Acá es súper importante para que se pueda reconocer el ARN mensajero, como les comentaba, la caperuza que está en el extremo 5, que es de la 7-metilguanosina. Una vez que se reconoce que efectivamente es un ARN mensajero, siempre se va a buscar, por los distintos factores de iniciación de la traducción que están ahí al ladito, siempre se va a buscar el codón de inicio, que es A, una guanina, AUG, ¿ya? Para poder llegar y complementarlo con su ARN de transferencia que trae la
metionina. Como dice en la tablita de al lado, hay diferentes factores de inicio de la traducción. Aquí los voy a decir. Para que estén en el audio nomás, después corto esta parte. IF1. ¿Qué significa IF1? Significa factor de iniciación 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? O en el sitio A, que ya vamos a explicar qué es el sitio A, y se libera al llegar el segundo ARN de transferencia con el anticodón. Recuerde que durante el inicio está ya, como ven aquí en la animación, un ARN de transferencia que trae el aminoácido de la metionina. Entonces después tiene que llegar un segundo, quien se encarga de realizar ese proceso, el IF1. El IF2, que lo que va a hacer es la unión del anticodón con su respectivo aminoácido. Perfecto. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que se pueda ir generando esta cadena polipéptica o esta cadena nueva de proteínas. El IF3, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la unión entre la unión al sitio E. El sitio E ya lo voy a explicar, que es E de exit, de éxito, de salida, de salida, porque cada ARN transferencia que va posicionando su aminoácido se tiene que ir en algún momento, no puede seguir siempre ahí pegado al mensajero. Entonces, ¿quién va a realizar ese proceso o quién va a ayudar a este proceso? Va a ser el IF3. El IF4 va a ser parte del reconocimiento de la caperuza que está en el extremo 5. Recuerde que el nombre de la caperuza es la 7-metilguanosina. Entonces, estos 4 factores de inicio van a permitir que se acoplen los ribosomas, se acople el mensajero, se acople la metionina con su ARN transferencia y así comience la síntesis proteica, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a ver? Esta parte. La elongación. Y esto es importantísimo. ¿Ya? Esto me interesa más que el tema de los factores de inicio que recién le explicaba. En la diapositiva donde dice proceso de traducción, elongación, que es ya el proceso de la síntesis de la proteína, de la traducción del ARN mensajero, también tenemos 3 procesos bien cortitos. Va a ser la unión peptídica y la salida. ¿Ya? Aquí les voy a explicar estos sitios que están en la subunidad mayor del ribosoma, que es EPA, o conocido como EPA. Ya. Las letras E, P y A es por algo, ¿ya? Tienen un significado. Por ejemplo, la letra E es de exit, de salida. La letra P corresponde a la peptidiltransferasa, que va a ser una enzima que va a unir los aminoácidos que van llegando. Ya se lo voy a explicar. Y la A es la llegada de un nuevo aminoácido proveniente de el ARN de transferencia. Por eso tiene estos nombres: E, P y A. E de exit de salida, la P de la unión de enlaces peptídicos y la A es la llegada de un aminoácido nuevo. Por eso tienen estos nombres EPA. Le comento. Mire, ya explicamos en el inicio que se tiene que reconocer al mensajero gracias a esta caperuza. Una vez que la caperuza es identificada y también es identificada el ARN mensajero, se tiene que buscar el codón de inicio, que era AUG. Una vez que se encuentra ese codón de inicio AUG, se posiciona el ARN transferencia, que va a ser el primero que va a llegar, con la metionina. Una vez que se identifica esto, se comienzan a leer el segundo codón, el tercer codón, el cuarto, el quinto y así, hasta terminar con todos los codones que están en el mensajero. Entonces, según en la imagen que tenemos acá, ya está posicionado en la zona P, ¿cierto? El primer ARN de transferencia que venía con la metionina. Ahora, ¿por qué está posicionado en el espacio P? Porque si se dan cuenta, al ladito está llegando al sitio A otro ARN de transferencia con otro aminoácido. Por eso se llama sitio A. Entonces, una vez que llega este segundo ARN de transferencia con ese segundo aminoácido, en la zona P, ¿qué va a pasar? Estos aminoácidos que están arribita se van a unir. Y se van a unir por una enzima que se llama peptidiltransferasa, que lo que va a hacer es fabricar entre ellos
enlaces peptídicos. Entonces, los dos aminoácidos que estaban separados, ahora se unen con un enlace. ¿Me siguen o no me siguen? Miren, en el sitio P tenemos primer ARN transferencia con el primer aminoácido. En el sitio A va a llegar un segundo ARN transferencia con un segundo aminoácido. En un principio van a estar separados, pero como están en el sitio P, aquí se va a generar entre estos dos aminoácidos un enlace peptídico. ¿Para qué? Para esto, lo que dice el número 2, donde dice peptídico. Aquí ya los dos aminoácidos están unidos por este enlace peptídico. ¿Quién hace el enlace? La peptidiltransferasa. Pregunta, sí o sí que va a estar en la prueba. Si se dan cuenta, el primer ARN de transferencia se quedó sin aminoácido, ¿cierto? Está solito. Entonces, ese ARN de transferencia que ya no tiene el aminoácido porque se pegó al que venía, al nuevo, tiene que salir. Entonces, ese ARN de transferencia que ya quedó sin aminoácido pasa al sitio E, que es el sitio de salida. Y como vemos en el número 3, donde dice salida, justamente el ARN de transferencia se desacopla del mensajero, se va del ribosoma. ¿Por qué se va? Porque ya aportó con lo importante, ya aportó con el aminoácido. Ese aminoácido, como se pegó a otro y lo perdió, se tiene que ir, ¿ya? Entonces, los sitios son sumamente importantes, porque con estos sitios yo voy a entender cómo es la mecánica de la traducción del mensajero, de la síntesis proteica finalmente. ¿Me sigue o no me sigue? Ok, en la diapositiva vemos ahora una animación de la elongación, cuando ya el proceso de la traducción está puesto en marcha, ya se está sintetizando una proteína nueva. Acá se van a utilizar dos factores, EF1 o factor de elongación 1 y factor de elongación 2, que básicamente, ¿qué van a aportar? Van a aportar y van a permitir la unión entre los distintos aminoácidos que se van posicionando en el mensajero, dependiendo del complemento entre el codón y el anticodón del de transferencia, ¿ya? Y el EF2 lo que permite es que justamente el mensajero y el ribosoma comiencen a mover para poder leer todo el mensaje codificado en este ARN mensajero. Así de cortito, así de simple. Nos queda solamente una parte, el término. Y ya con eso terminamos. Ya. En la última diapositiva que dice término del proceso de la traducción del mensajero o la síntesis proteica, ¿ya? Va a llegar va a llegar un momento donde el proceso tiene que finalizar. Y para que pueda finalizar la lectura del ARN mensajero, tiene que haber un señalizador y también tiene que haber un factor de término, ¿ya? ¿Quiénes van a ser los responsables de indicar que el proceso de la traducción debe terminar? También van a ser 3 codones de término, que generalmente están uno tras otro. Estos 3 codones de término vendrían siendo el UAA, el UAG y el AGA. Generalmente, estos van a estar uno tras otro. Entonces, ese va a ser el indicador de que en esos codones que están aquí, estos 3, no llega ningún ARN de transferencia, porque son codones de término. Y en estos codones de término, UAA, UAG y AGA, no hay aminoácidos. No existen aminoácidos. Entonces, va a llegar el momento de que vamos a ir posicionando ARN de transferencia con su aminoácido. Lo vamos a ir posicionando y de repente nos encontramos con estos 3 codones. No llegan más ARN transferencias, no llegan más aminoácidos. Y esa es la primera señal de que el proceso debe terminar. Y la segunda señal es un factor de término, que este sí o sí va a estar en la evaluación. ERF, ¿ya?
¿Qué es lo que va a hacer este factor de término? Va a generar, o va a impedir, mejor dicho, que la peptidiltransferasa, que es la que generaba las uniones entre distintos aminoácidos, deje de realizar su función. ¿Y por qué deja de realizar su función la peptidiltransferasa provocada por el ERF? Porque ya no llegan más aminoácidos. Ya no están llegando más porque ya me encontré con los 3 codones de término. Entonces, como no llegan aminoácidos nuevos, la función de la peptidiltransferasa se acaba. ¿Ya? Finalmente, una vez que el ERF termina con la acción de la generación de enlaces peptídicos, ¿qué es lo que va a pasar? Todo, absolutamente todo se va a desacoplar, se van a separar. Se va a separar el mensajero, la unidad menor del ribosoma, la unidad mayor, el de transferencia que fue el último, y sobre todo se va a separar y va a ser liberada la cadena nueva de proteína que recién se ha creado. ¿Ya? Indicado esto, el proceso de la traducción o síntesis proteica llega a su fin. Y acá termina, por fin. ¿Ya? Suscríbete, chico Cris.